Bienvenido, Jerónimo. Gracias por invitarme. Un placer tenerte por acá. Un placer. Si pudieras tener, Jerónimo, cualquier habilidad o conocimiento instantáneamente, ¿cuál sería? Me encantaría poder tomar cualquier instrumento musical Mm, y ser virtuoso en él. Eso es algo que pues, es un sueño. Digo, he estudiado música de repente aquí y allá y la verdad es que me gusta mucho, pero no tengo un nivel así de virtuosismo en ningún instrumento, pero me encantaría así poder sentarme a un piano o agarrar el violín o el instrumento que sea y tener virtuosismo ahí. Me encanta. Eso es una gran habilidad. Ya me lo había Sí, dicho alguien, no me acuerdo quién, pero alguien también me dijo, sí, no sé, tengo ahí una curiosidad, pero es tan largo el camino de poder llegar a tocar así virtuosamente el piano que digo, bueno, no, creo que no tengo tiempo para ello. órale, qué chido. ¿Dónde naciste, Jerónimo? Nací en la Ciudad de México. ¿Y cómo inicia tu aventura en el arte? Pues mira, mi aventura en el arte empieza, mis papás se dedican al arte cinematográfico, mi ¿Mm? mamá es cineasta, mi papá también, mi mamá se enfocó más en la dirección, mi papá en la edición, eh, y juntos tuvieron una compañía que hacían muchos documentales y también hacían ficción, entonces era una casa donde veíamos mucho arte dramático, ¿no? O sea, mis papás se preocuparon mucho también por llevarme al teatro, conciertos, etcétera, desde muy temprana edad, al cine muchísimo. Pero realmente así como acercamiento de yo vivirlo así y experimentarlo como en carne propia a lo que finalmente me dediqué, que es la actuación y el arte dramático, yo creo que fue por ahí, o sea, sí voy a sonar así de esos de en la primaria, pero sí fue en la primaria. ¿Mm? De hecho, me llevaban mucho a un taller como en horarios extra, que era justo un taller de arte. Lo llevaba una mujer que se llama Sol, que la recuerdo mucho y fue así desde tercero de primaria, yo creo que iba, no sé en qué edad, y cada día eran como los miércoles que me tocaba ir y era una actividad artística distinta. ¿Mm? Podía ser dibujo, podía ser pintura, podía ser teatro, tenía unos baúles de vestuarios atrás, en el aula donde tomábamos el taller y me acuerdo que me fascinaba irme a esa caja de vestuario y sacar cosas y probarme y como inventarme historias y tengo muchos recuerdos de eso y luego en quinto empecé a hacer una obra de teatro que estaba muy por encima de nuestras posibilidades como actores de primaria, era una obra bastante complicada, pero recuerdo que si bien fue un poco fracaso esa obra porque era muy ambiciosa, yo salí y recuerdo tener una conexión con el público muy clara, como que de hacer cosas y obtener una respuesta en risa que me encantó, o sea, fue una sensación que dije, wow, o sea, Mm. aquí hay una comunicación muy clara con ellos y estoy logrando un efecto y una emoción y como que su respuesta está validando lo que hago y yo estoy metido en esta historia y me encantó ese intercambio y me acuerdo perfectamente de él, ¿no? Y de salir de la obra y de pues que no nos había ido tan maravillosamente porque a algunos se les olvidaron sus líneas y así, pero una maestra se acercó y me dijo, nos hiciste reír mucho y dije, ay, y ¿Mm? se sintió muy bello, ¿no? Se Claro. sintió muy bello, como de tú hiciste un buen trabajo y nos divirtió mucho lo que hiciste y desde ahí como que pues me volví un poco adicto y lo fui buscando y ya me metí a más talleres en secundaria, en prepa, como ¿Mm? talleres de teatro, y sí, me fui enfocando poco a poco, como que en la prepa tenía esa todavía disyuntiva de si me iba a dedicar a hacer cine, tal vez quería ser director de cine, tal cual como, como mis papás, Ujú. y después me fui inclinando cada vez más hacia la actuación. Y ya hacia finales de la prepa estaba ya muy decidido que lo que quería estudiar era actuación. ¿Y recuerdas por qué decidiste tomar la actuación y no la dirección? Pues siento que sí, pues en parte como que yo tenía este sueño guajiro de tal vez estudiar las dos carreras, ¿no? Y recuerdo que decía, bueno, pues voy a estudiar primero esto y luego esto, y alguien me dijo, "Ay, no, vas a estudiar una y te vas a quedar ahí, y ya, ¿no?". Pero claro, uno es muy ingenuo a esa edad y piensa que puede hacer todo. Y me decidí al final por la actuación porque creo que admiraba mucho a los actores cuando iba al cine y veía su trabajo y yo haberlo experimentado en los talleres
me encantaba también esta sensación de salir y perderse en otro mundo, ¿no? De entrar a una ficción y que era un juego muy fascinante y que a fin de cuentas yo era la herramienta y entonces podía experimentarlo en carne propia, otra realidad y olvidarme de la realidad de ese día o de lo que estaba pasando y entonces, y ese típico de que sales de la función y dices, bueno, no sé qué pasó, pero algo pasó, ¿no? Sí, sí. Algo Algo conectó. mágico, algo conectó y era como, pues sí, una experiencia muy mágica. Y que quizás la otra experiencia me dejaba un sabor más como analítico, si me iba por la cinematografía, por dirección de cine, o sea, como que era otra visión, a experimentarlo yo en carne propia, esa conexión mágica. Mm. Entonces creo que eso fue lo que me terminó convenciendo por decir, creo que voy a estudiar esto primero y buscar un curso práctico, ¿no? Porque también como que no me interesaba mucho la teoría en ese momento, yo quería parar y hacerme cosas y entonces busqué la manera de encontrar una carrera práctica de actuación, ¿no? O sea que después de prepa, ¿sí estudiaste ya algo más en forma de la actuación? Sí, saliendo de la prepa yo me fui, también con un sueño guajiro, me fui a Europa, a Inglaterra en específico, a primero estudiar inglés Ok. y yo iba a regresar a la UNAM, tenía un lugar en filosofía y letras, pero como que no había aplicado a otras escuelas, no había metido una solicitud porque no me iban a respetar una prórroga, entonces me fui y dije, aquí por lo menos en UNAM me van a respetar una prórroga y ya yo regreso y estudio, etcétera, y me fui a estudiar inglés y me iba a viajar por allá, ¿no? Ok. Este, y estando en Inglaterra, como que, bueno, ahí fue mi mamá muy específicamente la que me metió el gusanito de, oye, ¿y por qué no averiguas las escuelas por allá, no? Y dije, pues vamos a ver, y sí, me puse a averiguar, obviamente hay un mundo de escuelas, fui encontrando cuáles me llamaban la atención, cuáles me gustaban, etcétera, y los programas, y prepararme para audicionar, y ese mismo tiempo empecé a audicionar, y al final ya no hice el viaje ese que yo tenía planeado, terminé quedando a estudiar actuación en Inglaterra, ya no regresé a México, Mm. ¿En este, dónde estudiaste? pues estudié primero en una escuela que se llama Bristol Old Vic. Ajá. Ahí estudié un diplomado de un año, que era un poco como era una mezcla muy extraña entre como fundamentos de la actuación, pero también estaba enfocado para gente que ya tenía una carrera de actuación. O sea, Ok. yo estaba con compañeros que a lo mejor ya habían hecho incluso una carrera de actuación o tenían ya créditos profesionales y al mismo tiempo tenía compañeros, y como en mi caso, ¿no? Que era la primera vez que estudiábamos esto profesionalmente, ¿no? O sea, Ok. yo había hecho pura cosa amateur y estudiantil, ¿no? O sea, semiprofesional, por ahí había hecho un montaje, justo el primer montaje como semiprofesional antes de irme a Inglaterra con Fernando Bonilla, que los dos éramos adolescentes, teníamos 18, 19 años, Mm. entonces como que pues no tenía mucha experiencia, la verdad. Pero fue un grupo muy padre porque sí había gente muy experimentada y era una demanda muy, o sea, sí, pues tenías que estar ahí al full y sí tenías compañeros que eran hiper talentosos y yo estaba como encontrando todavía mi camino y fue un año increíble, porque además es una escuela donde los grupos son muy pequeños, entonces éramos solamente 12 estudiantes en nuestro grupo. Estaba también enfocado como para estudiantes internacionales, entonces había gente de Australia, Mm. había mucha gente de Estados Unidos, habíamos dos mexicanos, Alejandra Ambrosi, que está ahorita en cartelera, una compañera actriz, una amiga increíble, y yo estuvimos en ese curso, ahí nos conocimos, y, y era increíble porque solo éramos 12 y entonces el proceso con los maestros era padrísimo, porque sentías que realmente te conocían, realmente Mm. conocían tu proceso. Claro. Y realmente entonces cada nota que recibías y cada feedback que recibías de tus ejercicios, que todos los maestros veían todo lo que hacías, sentías que iba muy a la par de tu proceso, ¿no? Y que sí estabas muy acompañado. Después me fui a otra escuela que era un poco más grande, pero igual tuve esa sensación terminando ese año, como que yo quería más, pues era el único año que había estudiado actuación, no sentía que estaba listo como para salir al mundo ya profesional, no había estudiado una carrera, ¿no? Y Ok. entonces encontré en Lambda, London Academy, ahí ya encontré un curso que es la carrera,
de 2 años, no 3 como suelen ser las carreras allá, porque justamente también tomaban estudiantes que o ya habían cursado Mm. otra carrera o ya tenían mucha experiencia y entonces me tomaron mi primer año como experiencia suficiente y me dijeron pues entrar. Entonces como que me armé mi propio programa de 3 años allá con estas dos escuelas y una en Bristol y la otra ya en Londres. Me cambié a Londres y allí estuve 2 años en Lambda. Y en estas dos escuelas era muy enfocado a actuación, a mera actuación, o si lleva... Totalmente. O sea, el primero era un diplomado de actuación profesional y Ok. la segunda era la carrera en actuación. No llevaban Este, algo como baile o cosas. Claro, o Sí. sea, porque creo que todo complementa, o sea, y de hecho lo entienden muy bien en la escuela allá y aquí también, ¿no? Ujú. En varias escuelas que he visto, donde por supuesto que pues tú eres el instrumento, entonces tienes clases de canto, baile, Ujú. yo tuve clases de tap, jazz, o sea, digo, cosas que no sé hacer ahorita porque Claro. no las he seguido practicando ni nada, pero en su momento pues sí tuve varios cursos de eso y que todo te funciona para ir conectando con tu herramienta, con tu instrumento, ¿no? Que eres Sí, tú sí. y con tu cuerpo y tus emociones y entonces, y el canto conecta de una manera distinta que conecta el baile y como que tratan de hacer actores pues 360 para que salgan al mundo y puedan lo que más les importa es que salgas y tengas trabajo, ¿no? Mm. Y entonces ellos mismos, hasta muchas escuelas presumen como su ratio perdón, soy muy pocho, porque Sí, sí, estuve sí, allá sí. mucho tiempo, entonces de repente se me sale lo pocho, pero como de su porcentaje de grado de empleabilidad de sus actores, ¿no? Es algo que Ajá. presumen mucho las escuelas, así de nuestros egresados, llegan al 90% o sea, 90% de las generaciones están trabajando y la verdad es que es muy cierto, o sea, sí, Qué chido. sí, entonces sí tratan de prepararte en todos los aspectos, y de encontrar que también cuáles son tus fortalezas, ¿no? Por ejemplo, digo, yo ahora ya no he seguido el canto, pero durante mi proceso como estudiante, sí me vieron un futuro de repente en teatro musical, lo cual ahorita yo no me imaginaría tanto porque las peores audiciones en mi vida han sido para teatro musical, pero, pero sí tenía un constante trabajo en canto y entonaba, entonces me metieron un musical, cosas así, donde van viendo que dónde podrías tú ir encontrando tu trabajo, tu nicho, con base a tus fortalezas, ¿no? Y eso era muy padre. Había un acompañamiento muy bueno durante todo el entrenamiento. Uh-huh. Supongo que montaban obras de teatro ahí mismo en las escuelas. Sí, constantemente, o sea, en el primer año en Bristol más bien eran como ejercicios, de repente montábamos, pues por lo general funciona que cada módulo, un poco aquí también lo he visto en escuelas como Casa Azul, yo creo que la ENAT lo hace también similar, la verdad es que no me he acercado tanto a ver cómo es su programa, pero cada módulo montas una obra prácticamente. Ujú. Obviamente vas teniendo tus clases a la par de otras cosas, pero hay un acompañamiento de un director en específico o el maestro principal de actuación de ese módulo que te va llevando a un montaje de ese módulo, que lo ven internamente los maestros al Sí. principio, ¿no? Y ya después, hacia el final, ya tienes tus montajes abiertos a público, en Lambda en específico, el último año, todos los montajes que haces son a público. Y porque justamente también viene esta cuestión de ellos están viendo porque te empleen, ¿no? Entonces cada montaje es una oportunidad de que vengan agentes, directores de casting, etcétera, que vengan a ver el trabajo de los que están a punto de graduarse. Entonces prácticamente todo el último año, o medio año, ya no recuerdo muy bien, son puros montajes a público y pues es un entrenamiento muy clásico, ¿no? O sea, ambas escuelas forman parte del Conservatorio de Arte Dramática del Reino Unido, entonces como que tienen un enfoque bastante clásico, o sea, explora Shakespeare desde la técnica del el ritmo, la métrica, el verso, etcétera, pero también haces Chekhov, ¿no? Entonces, el módulo de Chekhov, no tocamos tanto a los griegos, por ejemplo, siento que eso en el canon de teatro inglés no se toca tanto, ¿no? Mm. Aquí en México sí, mucho Sí. más. Aquí me encontraba con que yo era totalmente ignorante de todos los mitos griegos que existen en todas esas obras, ¿no? Y cuando regresé a México era algo que tenía porque muchos de los montajes tenían que ver con eso, entonces sí había como huecos ahí, pero pues sí era un entrenamiento muy, muy clásico. Luego, claro, hicimos algunos contemporáneos, pero muy contemporáneos británicos, etcétera, ¿no? Entonces, pero fue un entrenamiento muy completo, muy,
muy gozoso, sí, y la verdad es que creo que uno va a la escuela o sea, es muy necesaria la escuela de actuación. No es la única vía, pero siento que es muy necesaria porque finalmente a mí lo que me dio fue una oportunidad ahora, de cagarla, ¿no? O sea, Ujú. de hacerlo mal, Sí, sí. y de irlo aprendiendo en un ambiente muy seguro, ¿no? Y de irme quitando yo las ideas de lo que creía que era la actuación con base en mi poco conocimiento y ir encontrando mayor profundidad en un ambiente donde podía regarla mucho y ya salir al mundo un poquito más amarrado. Y además, y uno sale y de todas maneras como actor realmente lo que te va formando también es el trabajo, ¿no? Totalmente. Entonces, y ya en el trabajo vas agarrando y yo no sentí realmente que entendí bien el proceso de actuación y la relajación que uno puede tener en él hasta muchos años después de graduarme, ¿no? O Mm. sea, fue un proceso muy lento. ¿Encontraste mucha diferencia entre la técnica, digo, lo que habías estudiado acá en México, que era más como primaria, secundaria, prepa, a lo mejor pues no. Sí, ahí no onda, o sea, no había un análisis de texto, no nos Claro. sentábamos a mesa. Curiosamente tampoco hay mucho, o sea, ciertos directores sí, pero por lo menos mi experiencia en la escuela inglesa fue mucho párate jazz, ¿no? O sea, sí Mm. hay un análisis, por supuesto, pero mucho lo descubres haciéndolo, ¿no? Sí encontré que por lo menos en mi experiencia, por supuesto que cada quien tiene sus experiencias distintas y maestros distintos, pero cuando regresé a México sí fue ahí algo, un ajuste no en cuanto a técnica, por supuesto, creo que la técnica es muy similar, simplemente si usamos palabras distintas, o sea, como que iba encontrando distintas palabras a cosas que yo había entendido con otras palabras, ¿no? Pero sí había un análisis mucho más, preciso, por lo menos en el sentido del trabajo de mesa en los ensayos. Aquí en México lo sentía mucho más presente, y lo cual es delicioso, ¿no? Pero también veía el provecho de lo otro, de párate jazz y descúbrelo haciéndolo, ¿no? Y ya que lo hiciste, vamos a sentarnos y empezamos a analizar y qué encontramos. O sea, como que eran acercamientos distintos y los dos son muy válidos, creo. Sí, pues los dos te llevan al mismo resultado, ¿no? Sí, totalmente. O sea, porque no es que en el otro no haya un análisis, pero como que te obliga a resolver a trabajar con el instinto mucho, ¿no? Y creo que eso es una herramienta fundamental de todo actor. A veces está equivocado, a veces no, y la técnica está ahí para cuando el instinto no está funcionando. Entonces ahí sí digo, bueno, voy a usar este ejercicio y a ver qué me detona, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor no estoy encontrando esto, pero sí hay un trabajo también de la escuela inglesa de arma tú tu propia técnica, que eso era muy padre, como que no, yo encontré en esas escuelas que no había como una metodología, o por lo menos a las que yo fui, no era como de te vamos a enseñar el método o nuestro método, ¿no? O sea, como que todo maestro venía de una escuela muy distinta, nos dieron herramientas muy, muy distintas, y más bien el proceso pedagógico es tú escoge las que te funcionan a ti, tú arma tu propia metodología con base a todas estas herramientas que te estamos dando, y tú créate tu metodología, y un poco eso ha sido me ha liberado mucho para muchos personajes a veces, porque pues hay veces que necesito, o sea, que ejercicios distintos funcionan para Ajá. ciertos personajes y digo, esto me va a liberar esto, entonces Mm. lo voy a hacer con este personaje, no, este sí es un poquito más analítico, entonces me voy a sentar a hacer. Entonces ahí uno va también armando su metodología con base al personaje que tienes enfrente y lo que tienes que encontrar, ¿no? Pero entonces el primer paso de ellos sí es pararte a hacerlo antes de hacer un análisis de texto. Muchos sí. O sea, digamos que te avientas una primera lectura y Te luego... avientas una primera, por lo general, te digo, esa fue mi experiencia, ¿no? Sí, sí, Ya, sí. y tampoco trabajé mucho profesionalmente en montajes, trabajé un poco más en televisión allá, pero en montajes, de repente, pero sí había como sí había, por supuesto, una primera lectura donde van todos los creativos, donde va todo el elenco, ¿no? Y el director habla de su visión, habla de lo que él o ella han analizado de la historia, etcétera. La persona que diseñó la escenografía te hace una exposición, así va a ser, etcétera, etcétera. Digo, así también funciona mucho aquí a veces, no siempre. Y después sí es mucho de, muy bien, vamos a empezar a trazar. O sea, vamos a empezar,
texto en mano, párate, mira, aquí está el sillón, no sé qué, tú entras de por acá. Muchos directores sí te van explicando también su concepto, ¿no? De tú entras por acá porque quiero que te encuentres en esta distancia, porque ahorita esta distancia nos conviene para esto y no sé qué, ¿no? Pero tú vas encontrando con base a conforme lo vas haciendo, ¿no? Así fue mucho, por lo menos, mi experiencia con mis maestros allá, y tengo muy pocos recuerdos de sentarse a hacer un trabajo de análisis muy, muy largo, ¿no? O como que 1 o 2 días y después, vámonos. ¿Y cuál te ha funcionado más ahora que tienes como las dos? Pues creo que es ni muy, muy, ni tan, ¿no? O sea, no, ni el uno ni el otro, creo que hay un balance que se puede encontrar. Sí he tenido procesos aquí en México de repente donde digo, bueno, ya le estamos buscando chichis a las hormigas aquí, sí. O sea, estamos sentándonos a analizar coma por coma y siento que ahí sí puede parar el proceso creativo, o que a veces te llena de demasiadas imágenes que tú ya cuando te paras a hacer a lo mejor ya no te funcionan porque no lo sientes en el cuerpo. Entonces yo creo que hay un balance ahí. O sea, no me brincaría el proceso de análisis para nada, y de hecho es de lo más rico, pero siento que algo reducido, corto, unos cuantos días y ya, y parémonos a hacer, y porque finalmente haciéndolo también vas a estar analizando, Sí. ¿no? Entonces, pero sí me he topado con procesos creativos aquí como actor donde es un trabajo de mesa extenso, y a veces confunde más. A veces yo he visto a actores y actrices formar personajes desde ese trabajo de mesa donde se le dijeron cosas muy contradictorias, y entonces a la hora de pararse a hacer cosas ya no, porque se analizó tanto que hay demasiadas capas, ¿no? Sí. Entonces, y eso es algo que también un actor tiene que entender. O sea, puedes jugar una cosa a la vez, no puedes jugar todo, ¿no? Entonces claro, el análisis te permite encontrar muchas capas, muchos significados, pero no puedes jugarlos todos a la vez, tienes que ir eligiendo, ¿no? Y bueno, sí hiciste una obra, ¿no? Con el Royal Shakespeare Company. Sí, y eso fue cuando todavía estaba estudiando. Ahí fueron justo a Lambda a audicionar como, pues digo, o sea, fue un proceso padrísimo porque obviamente yo era estudiante y estábamos ahí casi que como los de la ópera que son actores que vienen a hacer como participaciones muy pequeñas, ¿no? Pero era un director alemán. Ay, se me va a ir su nombre ahorita. Ahorita que te acuerdas me dices. Peter Stein, que además es como una eminencia del teatro, y nosotros, desafortunadamente, nuestro grupo entró un poco después de que habían pasado ya el análisis de texto con los protagonistas, ¿no? Okay. Pero sí, algo que viví mucho en ese montaje, vi lo obsesivo que puede llegar a ser un artista, ¿no? Y Peter Stein era alguien mega obsesivo con el detalle y me encantaba, o sea, pero a la hora de estar sentado ahí viendo desde cómo iluminaba, o sea, era así de, a ver, al iluminador, yo quiero que la luz se corte aquí en este milímetro, así, no, ¿por qué me estás iluminando esta silla? ¿No? Esta silla no tiene nada que ver en esta escena, o sea, pero un nivel de meticulosidad de cada cosa, que claro, lo ves y es una orquestación de imágenes increíble, llena de muchos significados por su trabajo tan meticuloso. Eso fue algo que me impactó mucho de ese proceso, el nivel de detalle que él tenía para todo. Ok, entonces con ustedes también era de que agarras el vaso con estos dos dedos y lo levantas aquí. Tal cual, nosotros éramos como los mirmidones de Aquiles. Estábamos montando Patroclos, ¿cómo se llama? No es Patroclos, ¿cómo se llama? La obra de Troilus y Cressida. Sí, Troilus and Cressida, y fue... él creaba las imágenes de la batalla con nosotros, pero sí era de, a ver, este cuadro no me funciona, tú tienes que, mejor la lanza así, además estábamos sobre un muro de metal pesadísimo que pesaba toneladas y toneladas, que se movía por el escenario que representaba la muralla de Troya, era brillante, y además se inclinaba, y entonces todas nuestras escenas de batalla eran sobre esta inclinación, entonces él creaba unas imágenes increíbles, hiciera así de mueve tu pie para allá, mueve la lanza acá, el casco no sé qué, y así ese nivel de muy meticuloso para crear la composición que le estaba buscando, ¿no? ¿Y te funcionó trabajar así? Sí, bueno, en ese montaje sí. La verdad es que entendí que ese era el lenguaje que él necesitaba. Ya
Ya como actor siento que varios o sea, de los protas pues tenían a veces muchas restricciones o cosas así, pero Sí, pues eso te quita un poco el juego de la improvisación, ¿no? De meterle un puede, poco. puede, sí, pero creo que él también tenía una relación muy, muy franca con ellos y entonces también les permitía proponer. O sea, por Mm, supuesto que entendía muy bien ese diálogo y ellos llegaban con propuestas y les decía, sí, no, no, esto para nada funciona. Claro, por ahí es, o sea, como que sí había un diálogo de colegas, ¿no? ok. Que siento que eso también fue algo que me encontré a la hora de regresar a México, que ya es algo que ha ido desapareciendo del teatro, ¿no? Que luego uno, pues aquí, el director ha sido como esa visión de vaca sagrada, de que no puede ser cuestionado ni nada, y como que allá siempre encontré que la relación director-actor era mucho más de colegas y de, Mm, o sea, como de una, sí, una colaboración mucho más horizontal. No en todo, estoy seguro que allá también hay sus claro, vacas debe de sagradas haber. y debe de haber, ¿no? Pero en mi experiencia esa fue un poco como una relación más horizontal. Sí, un juego de mucha propuesta de ambas partes, ¿no? Sí, 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 Digo, sí, el director evidentemente ese es su trabajo, ¿no? Pero del actor es muy abierto pues a proponer y a meterle un poco de su cosecha, totalmente, ¿no? Eso es bueno. totalmente. Y en la industria de la televisión, ¿qué diferencias más fuertes has encontrado allá y aquí? Pues mira, yo trabajé como actor allá en una telenovela. Estuve como un año más o menos, como un personaje recurrente, o sea, de repente había temporadas más largas que otras. Ujú. La verdad, pues em, también hay muchas similitudes, o sea, mi experiencia no tuve una experiencia de una serie súper, donde hay muchísimo más presupuesto y está cuidado a tal grado que tienes muchísimo más tiempo, ¿no? A fin de cuentas esto era también una telenovela que se tenía que transmitir, no me acuerdo cuántos capítulos eran, no era diario, como aquí luego las telenovelas son, bueno, lunes a viernes y así, aquí eran sí menos capítulos, pero había un tiempo rápido para sacarlos en un foro, etcétera. Los tiempos, por ejemplo, o sea, sí similares aquí o jornadas Bueno, laborales algo que encontré largas. muy distinto de las telenovelas que me llamó mucho la atención, ahorita por ejemplo, es que mencionas los tiempos, y no digo de jornadas, sino los tiempos que uno convive con un personaje. Ajá. ¿Y a qué voy? Las telenovelas allá, o sea, hay una telenovela que se llama Coronation Street que existe desde que la televisión es blanco y negro, ¿no? Pero la misma telenovela continúa. Órale. Entonces, porque sigue siendo, porque más bien están como ligadas a la ubicación, ¿no? Entonces Mm, Coronation Street es el lugar donde sucede la telenovela y entonces puede haber personajes que entran y salen a Coronation Street ok. y pueden estar eh, años ahí viviendo o pueden estar unos meses, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí hay gente que lleva haciendo una misma telenovela con un mismo personaje 15, 20 años, que Órale. pueden estar haciendo el mismo personaje, en mil número de tramas que han de haber tenido, ¿no? Claro. Pero sí, eso es algo que me pareció muy particular en la estructura de una telenovela, que acá pues sí son, por supuesto, conviven con el personaje como un año completo, 6 meses, 9, lo que se tarda en grabar la telenovela, los 120 episodios que son, Claro. etcétera, porque son muchísimos, pero ya sí me impactó como alguien podría estar haciendo el mismo personaje 15 años, 15, 20 años, pues todos los días trabajando en eso, ¿no? Entonces sí había luego una sensación de esas personas de ir a checar tarjeta, ¿no? Así, ya, Claro. y que bueno, así a veces se sentía y lo puedo entender perfectamente, ¿no? En lugar de el gozo de luego las series que duran 3, 4 meses, ¿no? Entonces se forma una familia por una temporada muy cortita y entonces y luego te vas a otra cosa. A mí eso Sí. también me encanta mucho, ¿no? Sí, Así sí, de sí. decir, bueno, esto ya se acabó y ahora vamos a otra cosa. Adiós. Sí. Oye, ¿y el tono, por ejemplo, en televisión es como tan elevadito como acá en México? Pues depende de lo que sea, o sea, no Los melodramas, por ejemplo, el son... melodrama creo que es un género mucho más latinoamericano, no que no exista un melodrama allá, por supuesto que existe, Pero sí, pero el creo que tono es es mucho más ya elevado acá.
Pues sí, digo, y de las telenovelas sí puede ser, pero son igual de melodramáticas, o sea, son igual los mismos giros de trama, ¿no? De tuerca, así de, es tu hijo realmente, Sí, o sea, es lo mismo, ¿no? ok. Este, Sí, o sea, de pronto un poco de situaciones pues un tanto absurdas, ¿no? Que dices, sí, ay, cara, ya apareció esta y mira, y justo, ¿no? Resulta que es tu hijo y esto, que dices, oye, sí, y hay unos melodramas pues muy exquisitos, ¿no? Como Downton Abbey, pues Downton Abbey ajá, también es por una ejemplo, telenovela, es un melodrama histórico, claro, detrás de ahí hay un escritor hiper obsesivo, ¿no? Que además es el director de la apuesta y ahí su ¿Mm? obsesión histórica y que además pues es muy exquisito en su lenguaje, le da otro tono, y otras capas a los personajes que a veces son más. Bueno, ahí siento que ese melodrama, eso es otro tipo de melodrama, Downton Abbey, no es la telenovela de, este, Sí, sí, es otro tono, es otro tono, pero no deja de ser un melodrama, ¿no? claro. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste allá en Londres? O sea, después de esos 3 años de carrera, Me estuviste ahí. quedé trabajando, en total estuve como 9 años. Ah, ok, un Ajá, rato. sí, yo creo que 10, de hecho, sí, y ¿Que llegaste, cuántos años tenías? 19, Órale. Entonces te viniste más o menos a los 19, 29. 18, sí, sí, sí. Y ¿Por qué decidiste regresarte? pues fue una combinación de cosas. En gran parte uno no deja de ser extranjero en los castings, Mm, entonces como que eso me abría muchas posibilidades, pero a la par, pues los castings no eran para mí hasta que se abriera una oportunidad, ¿no? mm, Entonces ya venía a México de vacaciones y me empecé a conectar con directores de casting aquí y con gente, y pues ya de entrada los personajes, la gran mayoría son mexicanos, entonces pues ya ese perfil ya está dado, ¿no? claro, Entonces había una posibilidad mayor de tener acceso a eso, a personajes en las tramas más importantes, más jugosos y más recurrentes, que allá sí era más paulatino el proceso de casting y como que llegaban más a cuentagotas, etcétera. Tuve, tuve además como saliendo de la escuela, empecé a trabajar con un montaje dando una gira por escuelas. Luego me fui a hacer la telenovela. Como que tuve 2 años bastante buenos de sin parar. Y luego algo también pasó en la industria en ese momento, que hubo una crisis y empezó a haber menos trabajo, empezó a haber menos producción. Y entonces también como que las oportunidades de casting para los actores que estaban egresando se volvieron menores porque los que estaban o sea, ya estaban muy establecidos, pues empezaron a tomar roles menores, etcétera, porque no había tanto trabajo, ¿no? claro, Eh, entonces era una combinación de eso y de unas ganas también de trabajar en español y de sentirme un poco claro. más libre de eso, de no estar tan consciente en que si sueno lo suficientemente británico o no estoy sonando lo suficientemente británico o había personajes que podía ir como pues Middle Eastern, ¿no? O sea, como que Mm, daba otros perfiles que podía dar, pero el de al lado pues sí viene de ese país, entonces dices, bueno, creo que él sí habla el acento perfecto que se necesita y el idioma incluso si tiene líneas, o sea, sí, entonces como que también era muy complicado ahí. Entonces fue, y pues sí, también unas ganas de, pues ya había hecho suficiente allá, y había claro, vivir en Londres es carísimo, entonces aparte. sacar para la renta, pues tuve que empezar a hacer trabajos de oficina, ¿no? Que era muy común, también empecé a ver muchos compañeros de mi misma generación que nos habíamos graduado y tenía una compañera que trabajaba 6 meses en el National Theatre, ¿no? Que es como, wow, o sea, ¿cómo conseguiste un contrato? O sea, increíble. Pero terminaba y no tenía trabajo por un año y entonces tenía que meterse a trabajar en oficinas. O sea, era algo muy recurrente ese trabajo de meterte lo que le dicen temping, ¿no? O sea, temporary work, que es Mm, que te llaman en la mañana una agencia y te dicen, oye, pues en el despacho de abogados tal, necesitan a alguien que les ayude en la recepción, que saque fotocopias o que les ayude con su base de datos y cosas así como muy, muy básicas, pero que te pagan un salario. Y yo y muchos de mis amigos lo hacíamos, ¿no? Para poder sacar la renta y los gastos y etcétera y poder claro, sobrevivir, pero me empezó a corroer el alma
Y sí, después de un muy buen rato trabajando ahí, dije, ¿qué hago aquí? O sea, en México es una industria más pequeña. Cuando venía tenía el contacto directo con los directores de casting, porque además no se trabajaba mucho con agencias en ese momento. Mm. Este, tengo como que también ya tenía yo el gusanito de la producción, que es otra cosa a la que me dedico también, entonces ya la tenía como ahí y yo veía que allá era una industria muy compleja y que aquí podía llegar y podía empezar a abrir camino más fácilmente, como que un contacto más directo, podía gestionar obras de teatro de una manera más fácil también, o sea, como que allá veía muchas trabas para un productor novato, o sea, entonces dije, ¿qué hago aquí sacando el pan de cada día en un empleo que no siento que me está dando lo que yo necesito? Mm. Entonces, pues así fui poco a poco tomando la decisión de decir, creo que ya fue suficiente. Sí, pues tus raíces te llaman, ¿no? También en un Sí, punto dices, sí, necesito... totalmente. Pues sí, muchos actores van al extranjero y estudian en el extranjero, pero realmente donde se hacen las carreras es en su país y creo que también era venir y yo a poner mi granito de arena en la industria y venir a mi país y trabajar en mi país. ¿Y cómo nace entonces Próspero Teatro? Pues mira, regresando, yo entré primero a la Compañía Nacional de Teatro y estuve 2 años ahí en la Compañía Nacional de Teatro. Fue como el primer trabajo Mm. que encontré llegando de Inglaterra. Metí la solicitud, audicioné, etcétera, y me quedé 2 años ahí. Y entonces no fue realmente hasta que salí de la Compañía Nacional de Teatro que empecé a pensar en producir, ¿no? Y entonces Camila, mi socia y yo teníamos muchísimas ideas de obras de teatro. Como que teníamos mucha avidez por montar cosas que además nosotros habíamos visto en Inglaterra, y que luego veíamos que se montaban acá y que entonces no nos encantaba cómo había quedado porque se habían como sacrificado cosas del concepto. Mm. Entonces como que salía de ahí, también yo siempre tuve como ese gusanito de producir, no necesariamente para mí como actor, sino pues me gusta contar historias, ¿no? Claro. Y pueden ser desde muchos lugares, puede ser como actor, y entonces como que dije, puede ser desde productor también, porque también hay algo que me gustaba de pensar qué me gustaría ver en escena, por qué, etcétera. Entonces, a raíz de esos cuestionamientos, como que surgió la idea de formar una casa productora de teatro, ¿no? Y fue algo poco a poco que fuimos gestionando Camila y yo, y lo primero que montamos, bueno, empezamos un poco con un vínculo con el British Council, montando la inauguración de la FIL, que estaba dedicada al Reino Unido, entonces en conjunto con el British Council, que era crear la pieza de inauguración del pabellón británico para la Ah, FIL, y entonces escribimos un texto como un diálogo entre Sor Juana y Shakespeare sobre el amor. órale. Más que escribirlo, era una compilación, un diálogo que tenían ellos a través de sus palabras. Nos ayudó bastante Lucía Gómez Robledo, que también, además de una extraordinaria actriz, también le gusta mucho la escritura, Mm. es dramaturga, entonces ella nos ayudó bastante como a darle forma a eso, encontrando como una curaduría entre ella y yo de lo que decía Shakespeare o cómo definía cosas del amor y Sor Juana, ¿no? Y entonces los pusimos a dialogar con sus propias palabras y la verdad es que quedó bastante padre el texto. Me imagino. Y luego eso lo hice también con Renata Wimmer, que ella estaba interpretando el otro personaje. En fin, eso fue como lo primero y luego empezamos ya a producir para teatro. La primera producción fue en el Foro Shakespeare, que se llamó La Hora Radio Roma 1, Mm. que era un homenaje a la radio mexicana. Surgió un poco la idea con base a elementos clown, que a mí me encanta mucho ese género. Me parece que esto que te decía de la comunicación franca con el espectador y la risa, ¿no? Es algo que el clown utiliza mucho. Hay Ujú. una comunicación muy franca con el espectador, está ahí, no estamos, como que no existe la cuarta pared realmente para el clown mucho. Entonces, aprovechando eso, como que
escuchamos una exposición en el Franz Mayer de la radio en México y yo empecé a escuchar a esas introducciones de Calimán y radionovelas de la época y me pareció que había un humor ahí casi de la inocencia de la época y un humor muy, muy divertido traerlo nuevamente al espectador moderno y entonces fue un poco un homenaje con unos actores haciendo todos los efectos especiales de una radionovela como si estuviéramos en los 40, ¿no? Y todos los problemas que podían tener por sacar adelante la transmisión creando momentos muy cómicos, ¿no? Esa era la idea del concepto. Y escribimos esa primera obra usando como una metodología mucho de improvisación y trayendo textos nosotros y jugando mucho con los actores. Y la hicimos en conjunto con Tercera Llamada, que es otra casa productora, Ana Bracho y Paula Sánchez Navarro y Milo Trasviña, que nos habíamos conocido, caído súper bien, como que compaginamos mucho en lo que nos gustaba del teatro y entonces fue también como una manera para nosotros de aprender junto con ellas, ¿no? Porque ellas ya tenían bastantes otros montajes, entonces tal cual yo le dije a Ana en su momento, o sea, yo quiero aprender a producir teatro y yo sé que tú lo haces increíble, entonces quiero que de la mano hagamos estas obras y así nosotros también vamos aprendiendo de ustedes y Ana dijo, perfecto, porque pues, o sea, me encanta compartir ese conocimiento y efectivamente tenemos un vínculo creativo muy padre, entonces hicimos hicimos varios otros montajes, hicimos la obra Radio Roma 2 con Tercera Llamada también, porque gustó bastante la uno entonces nos fuimos a la 2 finalmente eran radionovelas, entonces el siguiente episodio de la radionovela, claro. ¿No? Buscamos más comicidad en esta segunda apuesta y nos gustó mucho la idea también de traer artistas invitados a hacer el clown, o sea, el payaso que no sabe nada porque no los ensayábamos y los aventábamos así de, te toca hacer todos estos efectos especiales y los actores van descubriendo en la función cómo hacerlo, ¿no? Ah. Y eso era muy divertido. Y luego hicimos otra obra que fue en el Helénico, que dirigió David Holguín, que se llamó Pasión. Esa también era una coproducción de nosotros con Tercera Llamada y nosotros escogimos el texto y se los llevamos, les gustó mucho a Pau y Ana y estuvimos pimponeando el equipo, que eso es de lo que más me gusta de la producción, eso es lo que más disfruto, ¿no? Encontrar el texto, un texto que no solo me guste, pero que sienta que ofrece algo al público, ¿no? Ver específicamente qué, cada texto ofrece algo distinto y luego ver qué equipo lo va a conformar, ¿no? ¿Quién es el mejor director para contar esta obra y por qué, ¿no? Claro. ¿Por qué la visión de ese director o directora, qué enfoque le va a traer a esta apuesta? Un poco con base a lo que yo también veo, ¿no? Como productor, o sea, y entonces vas armando el equipo y de ahí quién es o la mejor escenógrafa para esta puesta en específico. ¿Por qué? Porque su visión es esta y entonces le va a traer esto al texto que yo también veo. Vamos a trabajar por... Entonces, ir conformando ese equipo creativo es de lo que más disfruto de la producción, la verdad. Como de ir encontrando y, por supuesto, ir encontrando el elenco, ¿no? ¿Por qué ese actor para este personaje, etcétera? ¿Traías entonces al menos sí un poquito de bases ya para la producción teatral o lo fuiste aprendiendo sobre la marcha? Aprendí sobre la marcha, tal cual lo aprendí sobre la marcha. Te digo, soy de la escuela de Ana Bracho y Paula Sánchez Navarro, esa fue mi escuela de producción, un poco absorber la manera en la que ellas, pues sí, organizaban un presupuesto, encontrar yo sistemas que me funcionaban a mí, pero irle entendiendo la labor fue sobre la marcha. Después ya un poco más adelante sí tomé un taller muy corto con Sebastián Sánchez Amunátegui y que me abrió muchas posibilidades porque me explicó muy bien muchas cosas que yo todavía no entendía, como del punto de equilibrio y cosas que son muy, muy, muy necesarias para la producción, ¿no? Y sobre todo los montajes a largo plazo. Okay. Entonces, ¿qué es esto del punto de equilibrio? Pues es donde la función no te cuesta, ¿no? Básicamente, okay. Donde por lo menos algo tablas o medio recupero, o sea, encontrar cuál es mi punto, cuánto público necesito para pagarle a todo el mundo y entonces con base a eso ir armando un presupuesto que pueda ser viable para que no se me caiga la temporada durante, ¿no? Entonces, digo, hay muchas maneras de llegar a él y muchos productores seguro tenemos distintos métodos y incluso a veces hasta yo creo que definiciones de lo que realmente es para nosotros el punto de equilibrio, ¿no?
pero bueno, para mí es básicamente eso, encontrar el punto donde puedo sostener este montaje lo más posible y obtener una recuperación y que todos ganemos bien y que no tenga que cerrar la obra, ¿no? Claro, Entonces son cosas que uno como productor pues sí tiene esa labor, ¿no? por Eh, supuesto. eh, ¿Cuánto tiempo crees que te llevó así aprender ese oficio bien? sigo aprendiendo, Sí, digo, me imagino, es definitivamente. un poco como la actuación y todo el arte que nunca dejas de aprender, ¿no? Pero supongo que sí hubo un punto en el que dices, ok, ya me siento capaz de montar, de hacer una producción yo solo, Pues ¿no? creo que fue, o sea, lo primero que nos aventamos a hacer realmente solos, y solos entre comillas, porque por supuesto teníamos ahí detrás a nuestros coproductores Lemon, pero un poco nosotros llevamos la producción, fue la obra que sale mal, Mm, que fue algo muy choncho, era sí, un sueño que teníamos pero fue o sea, claro que yo ya tenía nociones, ya tenía un poco un currículum, ya había hecho ciertas producciones, pero creo que fue como que la primera que nos aventamos más, sí, te digo, solos entre comillas, porque por supuesto que había otros, digo, involucrados. involucrados en el equipo, pero nosotros llevábamos la producción, realmente, pues sí, la producción ejecutiva y general Ok. del proyecto. Y fue un Y, proyecto grande. y fue un proyecto grande, Ok. y fue terminando ese proyecto que sí dije, bueno, incluso lo platiqué en algún momento con Ita y Marta, que me dijo, sí, esto fue como déjate una maestría, un doctorado, lo que te aventaste, ¿no? Entonces Claro, tú sí, ya te aventaste el doctorado, con te curtió, y sí, definitivamente, o sea, como que terminando ese montaje dije, ah, ya, o sea, sí, ya. estoy listo. Sí, porque, o sea, para nosotros, digo, claro, no es el nivel de tamaño del musical de Ocesa o Go, es una producción comercial, ambiciosa, pero es una producción más pequeña que tiene muchas complejidades Sí. técnicas, pero tampoco tantas como los tienen otros musicales, ¿no? Pero sí fue un doctorado en producción, Sí, o sea, ya no es ahí una obra de una hora en el Foro Shakespeare, ¿no? Digo, con todo respeto para el Foro Shakespeare, Sí, pero un foro pequeño, pues. y que tiene un modelo distinto, ¿no? O sea, Ajá, que para mí no es que los otros no sean un modelo válido ni nada, pero simplemente sí es un modelo en donde lo importante es que se sostenga lo más posible en cartelera, ¿no? claro. Y entonces encontrarle esas herramientas y ver la manera de que eso suceda en la mejor manera, ¿no? Sí fue un curso intensivísimo de, de producción y Sí, de todos los departamentos. Y ahí entró mucho también, y a quien le aprendí muchísimo fue Pepe Valdés, que pues es una eminencia en el teatro también, o sea, su conocimiento es increíble en aspectos técnicos y sobre todo stage manager y cosas que pues sí necesitábamos en la obra que sale mal, muchos más departamentos de los que necesitaban las otras puestas. Entonces, pues él nos fue guiando mucho y a él le aprendimos muchísimo de este nivel de producción, ¿no? ¿y cómo fue que llegaste a la obra que sale mal? Llegamos, Camila y yo, por dos caminos distintos, lo cual fue como una señal para nosotros. Yo llegué a la obra que sale mal porque el director de la puesta en escena, Mark Bell, que trabajó con los dramaturgos Henry, Jonathan y Henry Shields, Henry Lewis, Ujú. trabajaron muy en conjunto para crearla, y Mark fue mi maestro de clown en Lambda. Mm, Y ellos eran los autores y actores de la compañía Mischief Theater, que son los creadores de la obra que sale mal y del mundo que sale mal, ¿no? Que ya se adueñaron de la comedia a la farsa sí. completamente. Ellos también son egresados de Lambda, entonces yo a ellos no los ubicaba, no los conocía, pero a Mark sí, porque fue mi maestro. Entonces fue un poco a través de redes sociales, porque él publicaba bastante sobre ese proceso, ¿no? Y fui viendo que fue un proceso, pues, o sea, que al principio era como de, ay, la obra que sale mal, porque así empezaron arriba de un pub, en un teatro de 40 butacas, donde los primeros que llegaron, pues, eran sus parientes y párale de contar, ¿no? Y de ahí fui viendo en redes sociales el fenómeno que eso se convirtió muy rápido, ¿no? O sea, como que en un año ya estaban en West End, o Mm, sea, digo, no sé si fue realmente un año, pero por lo menos así se sintió, sí. pero, pero vi ese proceso desde la creación a dónde llegaron. Y eso me llamó mucho la atención. Luego vi un clip del montaje,
en lo que se llama, ay, ahorita no se me, pero bueno, hacen una presentación The Royal no sé qué, no me acuerdo, hacen como pedacitos de las obras que están en cartelera, pueden ser musicales o The Royal Variety Show, que le presentan al, bueno, ahora el rey, pero en ese momento era la reina, ¿no? La reina Isabel, sucede cada año, es como una manera también de difusión de la industria teatral en el Reino Unido y presentan fragmentos, ¿no? Y eso lo pusieron ellos en YouTube y eran 15 minutos. Yo vi esos 15 minutos, entendí el tono perfectamente y dije, este tono, o sea, es universal. Es totalmente universal, puede funcionar en México increíble, además en México somos una nación que nos gusta reír, que queremos y necesitábamos en ese momento también mucha comedia, entonces fue como de definitivamente este montaje puede funcionar aquí, me lo empecé a imaginar, ¿no? Ya era algo que yo ya había trabajado, que era el clown, y es un aspecto que me gusta mucho explorar y dije, sería padrísimo también traer a Mark y que él dirija una compañía de actores mexicanos, y hacer como ese intercambio de talentos. Y por su parte, Camila no vio ese proceso porque ella no conocía a Mark, pero llegó al proceso del Royal Variety Show, o sea, sí lo vio ese mismo clip por separado y como que llegó y me dijo, oye, acabo de ver este clipcito de una obra, ¿la ubicas? Le digo, claro, es la que dirigió mi maestro, no sé qué, o sea, pues hay que traerla. Entonces fue como, los dos llegamos a la conclusión de que funcionaría muy bien en México y queríamos hacerla aquí nosotros y un poco también como que habíamos entrado con esas ganas fundando Próspero de decir, pues si traemos cosas de allá, las traemos nosotros cuidadas como nosotros consideramos que deben ser cuidadas, ¿no? Y así fue como hicimos la obra que sale mal, que pues lo cuidamos de ahí, por ejemplo, la decisión no es de quién es el mejor director, pues ya está, o sea, es Mark Bell, él es el mejor director para dirigir esta puesta en escena, Claro. no voy a comprar otra dirección porque además el clown mucho se crea en conjunto con lo que pasa en el salón de ensayos, entonces era como muy absurdo comprar solo el texto y yo querer reinventar la obra, dije, esto no hay que reinventarlo, esto tiene que ser tal cual lo dirigió Mark, y él es el mejor director. ¿Quién es el mejor escenógrafo? Pues definitivamente quien montó esa escenografía, que además se ganó un Tony después, ¿no? O sea, porque es la antagonista principal de la obra, es esa escenografía, entonces no hay otra escenografía que yo me puedo imaginar que va a ser mejor que eso, o sea, entonces fue ahí como fuimos tomando la decisión de decir, creo que este montaje tiene que ser o sea, tiene que ser fiel al original, se llaman réplicas, ¿no? Pero con un talento mexicano y claro, una adaptación del texto, de lo que sea necesario adaptar y de lo que no, ya está, porque no estamos reinventando el hilo negro, ¿no? Entonces ahí fuimos cuidándolo hacia ese lugar, ¿no? No todos los montajes funcionan así, hay Claro. textos que nos llaman la atención como el texto y decir, yo creo que este director mexicano o director de donde sea o directora va a traer una visión distinta, pero en este caso era de ¿por qué reinventarlo? O sea, esto ya es una genialidad como funciona y creo que podemos encontrar un grupo de actores muy talentosos en México que le den vida a esto. Y sí, la verdad es que los encontramos. Sí. ¿Y qué fue? ¿Hablaron directo con Mark? Sí, empezamos hablando con Mark primero. Mark fue quien nos fue guiando hacia con quiénes hablar, con quiénes solicitarlo. Pasamos por varios filtros. Sé que era una obra que ya le habían echado ojo otros productores y productoras. Aquí en México todavía no brincaba a Broadway, eso fue creo que algo que nos dio mucha ventaja, que nosotros entramos antes en el proceso, aún así ya había sido un éxito en Inglaterra, pero ya se sabía que en algún momento iban a tratar de ir a Broadway, todavía no lo habían hecho, y entonces fue con Mark, ¿no? Y luego finalmente nos sentamos pues a platicar con los licenciatarios, ¿no? Que ahí ya son las agencias de los escritores, porque ahí son dos partes de derechos, ¿no? Uno es el texto, la otra es la producción, entonces sentarse con quienes te van a dar esas licencias, etcétera, y pues hacer una labor de pitch, de cómo te lo imaginas tú y por qué tú debes de ser, ¿no? La persona indicada, y fue ahí que fuimos adquiriendo los derechos, y sí sé que fue algo competido y competitivo entre otros productores y afortunadamente pues nosotros creo que sí ahí Mark jugó mucho, pero pues también creo que la visión que nosotros les presentamos también les convenció y nuestra ética de trabajo y nuestro background, ¿no? A fin de cuentas yo también venía de la misma escuela que ellos, entonces muchas cosas sumaron a que
apostaran por nosotros. ¿Y cómo funciona ese proceso de comprar los derechos de la obra y esto que me decías de la producción? Yo no sabía lo de la producción, pero bueno, pues para cualquier obra tienes que Depende. comprar los derechos, ¿no? Más o menos. Sí, sí, bueno, depende, o sea, hay obras literarias que ya son parte del patrimonio de la humanidad, entonces tú puedes agarrar un Shakespeare y no le tienes que pagar derechos a nadie, ¿no? O sea, obviamente, Tiene que pero pasar cierto tiempo, ¿no? me Para parece que sí, o sea, creo que son como 100 años, 100 algo años así, de función del autor. del autor. Ok. Me parece que en algunos países son 70, o sea, como que puede variar, pero por lo general, creo que esa es la normal. La verdad no me lo sé muy bien, pero Pero creo que es más o por ahí, menos, más o ajá. menos. Sí, y hay muchas obras que uno creería que ya son parte del patrimonio, pero no, o sea, sí tienen herederos y sí hay que buscar esos derechos. Hay muchas personas que erróneamente luego han montado cosas sin saber que sí tienen derechos. Entonces, pues sí, primero hay que empezar por saber si están vigentes los derechos de ese autor con alguien o con el autor mismo, ¿no? ¿Y hay alguna especie de como indautor o algo así que te ayude a hacer eso? Pues a veces la SOGEM sí tiene como relaciones con otras agencias literarias, bueno, organizaciones literarias, ahorita no sé cómo llamarla exactamente, o que representan escritores en otros países. Y en México, ¿no? Obviamente, puedes acudir a ellos a preguntar, pero por lo general también, incluso en las mismas publicaciones de la obra, viene ahí derechos reservados a tal y cual, ¿no? Entonces ahí viene no necesariamente el nombre del autor, pero a lo mejor la agencia que los representa, y Mm, entonces yo no voy a ir con el autor, voy a ir con la agencia que los representa, porque finalmente ellos harán la labor de informar al autor y con ellos voy a definir las condiciones. Pero sí, eso hay que, o sea, así funciona, ese es creo que el primer paso, ¿no? O sea, tú lees algo, te llama la atención, te gusta por X o Y razón y crees que lo debes de montar en México, ¿no? Si ya te convenciste de eso, todas esas cosas, ¿no? Y pregúntate muchas veces por qué y para quién, ¿no? ujú. Y ya que te convenciste de eso, pues entonces vas y buscas los derechos de la obra y primero hay que comprar los derechos. Hay una negociación ahí, ¿no? Con base a cuáles son tus expectativas del montaje, cuáles son las expectativas de ellos, porque por supuesto, pues ellos también buscan que su autor gane dinero de su trabajo y esa es su labor, ¿no? De las agencias y Claro. pues se paga, por lo general se paga un avance, lo que se le llama un avance de regalías. El autor recibe un avance de regalías, pero yo cuando empiece a explotar la obra tengo un tiempo para hacerlo y cuando empiece a explotarlo puedo recuperar esas regalías que ya le pagué en avanzado y luego empiezo a pagarle un porcentaje de taquilla. Pero bueno, acuerdos de regalías y pagos y hay o sea, N mil formas de hacerlo. Hay autores que no buscan lucrar a veces con alguna pieza, entonces, o si es un montaje estudiantil y entonces no realmente no va a lucrar, pero los fondos se van a ir a una beca, entonces los autores están en otras disposiciones, o sea, como que hay muchísimos acuerdos, hay acuerdos que no son avance, que tú me tienes que pagar tanto y tanto es, y no me preocupo por el porcentaje de taquilla o solamente porcentaje, hay muchísimos acuerdos. Ok. ¿Y los precios más o menos? O sea, ¿me puedes decir, sí, que me digas el nombre de la obra? Pues Por es que ejemplo, varían muchísimo, o sea, yo he escuchado de cosas que pueden costar $50,000, $100,000 a $1,000, o sea, ahí ok. varía muchísimo, o Sí, sea, dependerá de pues el prestigio que tenga la obra, el autor y en mil factores más, sí, ¿no? o la agencia que lo representa a veces, ¿no? Y ya sabes, yo a Mm, veces cuando digo, ay, es esta agencia, ya sé que me van a querer pedir más de lo que realmente, o sea, ahí como que depende, ¿no? Y sí hay obras que yo he pedido o preguntado por los derechos y me han, y digo, perdón, no, o sea, esto no está con base al estándar que yo estoy acostumbrado, me estás cobrando demasiado, pero ahí ya entra una negociación y hay obras que he dejado ir donde digo, pues no, la verdad es que no, económicamente, me encantaría hacer esta obra por muchas otras razones, pero sé que lo que tú me estás pidiendo yo es un fondo perdido que no puedo sustentar, ¿no? sí, es una Entonces, locura. sí, entonces ahí vas decidiendo, pero sí, o sea, así, avances, hay también como obras que no te cobran un avance, que a veces solo te dicen, vámonos a porcentaje, y entonces no tienes que desembolsar inicialmente, o sea, Mm, pero, entonces te digo, varía y he visto precios de todo, o sea, desde $500, $1,000, o solo a 50,000, $100,000, cosas así que dices, oh, Dios mío. ok. Sí. Entonces, bueno, el proceso de la obra que sale mal, una vez que ya tuvieron ustedes los derechos,
Esto que me decías como de los derechos de producción también, ¿eso cómo Eso es muy funciona? particular de la obra que sale mal y de Ah, montajes que se consideran montajes réplica, ¿no? Porque obviamente al yo comprar una obra donde te digo, yo no iba a reinventar esa escenografía, no iba a reinventar esos audios que ellos encontraron, entonces ahí hay un trabajo de un creativo que también conlleva unas ah, regalías, entonces ahí yo estoy comprando los derechos por usar ese diseño de escenografía, por usar ese diseño de vestuario, por usar ese, y ahí también hay en mil acuerdos, también puedes tú acordar, a lo mejor digo, oye, la escenografía sí, pero el vestuario no, y entonces ahí quítame ese porcentaje de regalías, etcétera. O sea, como que tú vas decidiendo, y eso es más para el tipo de montaje donde tú estás esperando replicar cosas, ¿no? Bueno, replicando entre comillas, porque no es una réplica, o sea, de esta su adaptación y demás, pero sí estás buscando que sea como el original, ¿no? Entonces claro. ahí hay unos derechos que hay que pagar, hay un autor detrás de eso, un creativo. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Pues depende, o sea, depende muchísimo del alcance que tú quieres con tu obra. Hay muchas formas también de levantar un proyecto. Eh, pa- o sea, creo que el productor ahorita en México de las decisiones que toma primero, o por lo menos en las producciones, los colegas con los que trabajo, que las decisiones que tomamos primero un poco son si lo vamos a meter efiteatro o no, o sea que es ¿El estímulo? este estímulo fiscal que nos permite sí hacer unas producciones con presupuestos un poco más saludables, ¿no? Más que saludables, dignos, ¿no? Porque te permite pagarle dignamente a la gente, aunque cada vez, como ese monto no ha subido y la inflación sí, pues entonces ya ahí ya no van muy a la par, ¿no? Ya cada vez te alcanza para menos lo que está topado el estímulo y entonces la taquilla también tiene que entrar ahí pues sí, a subsanar la producción. Entonces, creo que esa es una de las preguntas que yo, por lo menos como productor, yo me hago, es cómo la voy, cuál va a ser la forma, la vía, si me voy con mis propios recursos, pero digo, eso específicamente es porque gracias a que las producciones que tengo ahorita, Próspero tiene sus propios recursos de repente para tomar decisiones de decir, este montaje lo podemos hacer sin un anfiteatro, no es fácil, porque es una apuesta muy grande, obviamente estás usando tus recursos y esperas que pues sea viable que regrese Claro. y que haya una ganancia, porque a fin de cuentas digo, mucha gente, ay, el arte, ¿cómo vas a ganar? Pero pues tenemos que vivir de eso y todos cobran y tienen que cobrar muy dignamente y eso cuesta dinero, ¿no? Y entonces también por eso las taquillas luego cuestan lo que cuestan porque pues realmente todos los que están ahí trepados y los que están detrás que ves cobran y tienen que cobrar dignamente y no puedes ofrecerles sueldos que no son dignos porque eso es algo que yo no estoy dispuesto a hacer, ¿no? Este Este, anfiteatro supongo que funciona más o menos similar al Eficine, sí, que es, sacan una convocatoria, ¿cierto? sí, sí, tiene sus diferencias, eso es algo que de hecho muchos productores hemos estado señalando a veces de cómo sentimos que en el efiteatro en específico hay mucha más escrutinio y ambigüedad en cómo se redactan ciertas reglas, Mm, y entonces que da permiso a más discreción en quienes eligen qué proyectos y demás, este, o por lo menos, o sea, queremos evitar que suceda eso, ¿no? En cine creo que hay menos, o sea, pero finalmente es el mismo, con base al mismo modelo de ley que permite que una empresa muy choncha done parte de sus impuestos, de su ISR a una producción artística, ¿no? Y que lo deduzcan al 100% ujú. de su próximo ejercicio fiscal. ¿Cuál es el monto acá del anfiteatro? 2 millones para una obra de teatro. 2 millones. Y abrieron hace poco como otra modalidad que permite, no sé, ahí no sé cuál es el tope, porque justo este año yo decidí que no iba a meter anfiteatros, entonces no me he metido mucho a analizar las reglas. Sigo, por supuesto, a mis colegas en su análisis y demás, pero no lo tengo tan claro, pero hay otra modalidad. No, lo estamos llamando nosotros EFI espacios, no sé cómo lo llama realmente la institución, pero creo que permite unos montos un poco mayores porque le permite al teatro acceder al estímulo con una programación de otras compañías, ¿no? En lugar de ellos producir, le permite al teatro decir, bueno, yo quiero tener una temporada de estas obras, lo voy a paquetear de esta forma porque siento que artísticamente van juntas o ya cómo lo justificarán, no sé,
pero les permite pagar a varias compañías, etcétera. Entonces creo que ahí hay quizás montos un poquito mayores, hay proyectos excepcionales que permiten montos mayores, pero para una obra de teatro me parece que está topado a 2 millones. 2 millones, Ujú. ok. ¿Y cuáles serían como los contras principales del anfiteatro? O sea, como estas razones que te hagan pensar a ti, mejor me voy con mis propios recursos. Pues Porque pues es eso, ¿no? Es una apuesta muy grande de sí, decir, oye, definitivamente. O sea, creo que, digo, este año en definitiva fue porque los montajes que tenemos en mente para lo que sigue, vimos que eran presupuestos que podían ser viables para nosotros mm, y que no eran un modelo económico que nos iba a castigar o nos iba a drenar de alguna manera y que entonces, o sea, como que eran viables en ese sentido, no eran producciones menores, etcétera, Em, pero también algo que ha jugado un papel fundamental en por qué tomo esas decisiones también es mi paz mental. Y es un proceso muy, burocrático. sí, muy drenante. O sea, realmente preparar una carpeta de Ah, anfiteatro, yo admiro a todos mis compañeros que lo hacen año con año y que arman más de una carpeta, porque es muchísimo trabajo sin la seguridad de que va a salir el proyecto. Y es muchísimo trabajo que además le pides a otros colegas, ¿no? O sea, por ejemplo, ya tenemos también una diferencia entre Eficine y Efiteatro. Creo que ha ido modificándose un poco, pero en teatro durante mucho tiempo se piden bocetos de los diseñadores, ¿no? O sea, como que tú tienes que entregar una carpeta casi ya, mañana recibo el estímulo, estoy listo para estrenar. Y eso también, entonces hay que pedirle a los diseñadores que diseñen sin antes recibir ningún peso, ¿no? Porque ellos claro. finalmente donde empiezan su trabajo es en la hoja en blanco o en la computadora donde diseñan y me van a entregar un trabajo hecho que ellos pues cobran por eso, ¿no? Digo, todavía no está la ejecución, pero es su diseño. Entonces Mm. esas cosas lo complican mucho y sí es un trámite burocrático muy largo, muy drenante, etcétera. Entonces ese tipo de cosas me desalientan de irme por esa vía y si puedo tratar de hacerlo, me da más libertad de hacerlo por fuera en muchas cosas también, porque cuando una cosa es que eso es algo que también hemos platicado colegas productores, ¿no? Una cosa también es el proceso de obtener el estímulo, que es muy desgastante, pero otro también es cuando ya lo obtienes, ¿no? Y es tanto administrar ese dinero correctamente, como que saber cómo es la comunicación con la institución, porque le tienes que entregar reportes constantes, si surge cualquier eventualidad en el proceso que te haga cambiar de fechas de actor, etcétera, pues todo lo tienes que justificar a la institución, etcétera, porque pues finalmente sí es un dinero público, ¿no? O sea, es parte de que se hubiera ido a los impuestos, entonces sí hay Claro. que justificarlo todo, puedo entender por qué, pero hay muchas veces que es muy desgastante para los procesos creativos, ¿no? Y a veces siento que van en detenimiento, ¿sí se dice así? No, Eh, no, que van como en contra del proceso creativo. O sea, ajá, también es muy cierto que te exigen como una serie de presentaciones de, de cómo va a ser el montaje cuando ni siquiera te has sentado a ensayar, ¿no? claro. Y que entonces, y hay procesos creativos muy distintos, ¿no? Por supuesto que hay los montajes que el director dice así va a ser y la escenógrafa dice que es así, y etcétera, y así va a ser, ¿no? Pero hay otro tipo de procesos donde, pues, se va descubriendo en el camino, o sabes que estamos descubriendo ya en el ensayo que necesitamos mucha más utilería de la que necesitamos. Bueno, mover los presupuestos que tú ya fijaste es un tema. Entonces ese tipo de cosas también Ya. me ocasionan tratar de no hacerlo por esa vía, pero realmente no hacerlo por esa vía es muy complejo, es muy, muy complejo. Y y que es un privilegio poder hacerlo, la verdad lo sé, y que no muchos productores pueden hacerlo de esa manera y que no pueden arriesgarse de esa manera y que, digo, pero hay modelos de producción también muy distintos, ¿no? Y hay quien produce con sus becas del Fonca y arma un montaje increíble también y sacan de taquilla y hay un modelo ahí que tú también puedes buscar de patrocinios. Es muy difícil encontrar patrocinios para el teatro, pero no imposible. Entonces, hay muchos modelos, pero pueden, o sea, el siguiente paso
después de conseguir el texto, pues sí es un poco ir definiendo cuál va a ser tu modelo de producción y Mm, cómo lo vas a financiar con base a a la visión que tú tienes, ¿no? Porque tú puedes querer el Foro Shakespeare, o puedes querer el Aldama, o puedes querer el CCT2, o puedes querer el Telmex y te lo prestan, ¿no? Pero bueno, todo eso tiene costos muy distintos con base a lo que tú quieres producir, ¿no? Supongo que ahí en los sistemas de la renta de teatros debe ser distinto en todos, ¿no? Es decir, supongo que algunos te rentarán, este es mi precio fijo, y algunos se van por tu taquilla. Sí, ahí hay muchos modelos también y están los modelos institucionales también, donde, o sea, por lo general ahí están más subsidiados, entonces por ejemplo, no te cobran renta, pero sí te cobran un porcentaje. Hay otros ¿Mm? que de entrada te cobran renta sí o sí, y hay otros que te cobran como un mínimo, la famosa garantía mínima, que por lo general así funciona, ¿no? De por lo menos tú me vas a pagar esto, ¿no? Mm. Como teatro, pero si tu porcentaje de taquilla del tal por ciento es mayor a eso, entonces yo me quedo con ese porcentaje y ahí pues vas negociando con base también lo que te ofrece el espacio, ¿no? O sea, si te ofrece qué tipo de equipo, cuántas butacas tienen, cómo su planta técnica, la taquilla, las instalaciones, etcétera, y ahí tú vas determinando si vale o no vale la pena, ¿no? Y qué es Claro. los beneficios que te trae. Hay teatros, o sea, por ejemplo, trabajar en varios teatros institucionales o semi-institucionales, bueno, es institucional el helénico, ¿no? Durante mucho tiempo también ahí trabajamos, pues tienen además un departamento de difusión, tienen además un departamento de prensa, o sea, como que ahí hay otra estructura y además no pagas una renta, sino que suele ser por convocatoria y porcentaje, etcétera. Entonces, ya hay otros espacios donde pues tú llegas, como actualmente estamos en el Foro Cultural Chapultepec, y tiene otro tipo de giro y ellos no tienen un departamento de difusión, no tienen otro, son un centro deportivo que tiene un teatro, ¿no? Y entonces Mm. lo administran de otra manera. Entonces ahí pues hay muchos acuerdos muy distintos, ¿no? Y hay algunos que te cobren renta y taquilla. Sí, te digo, o sea, o sea, es como la garantía mínima. O sea, la garantía mínima es una renta. Yo te pago, o sea, Mm, si mi taquilla no logra tanto, pues mínimo tú vas a ganar 5,000 pesos espacio, ¿no? mm, Pero si el 20, 30% de mi taquilla, 15, whatever, ¿no? Lo que tú hayas negociado son 7,000 pesos, pues te pago los 7,000 pesos, ¿no? Entonces ahí pero ellos se aseguran y esos 5,000 son la renta, ¿no? Y el sí, porcentaje también. Y ahí el teatro pues hará su punto de equilibrio con qué sale porque también tiene muchos gastos, eso es cierto, ¿no? Pues claro. sí, tiene todos los gastos de la instalación, del personal, o sea, mantener. También yo, durante mucho tiempo, Camilo y yo hemos tenido también el sueño guajiro de decir, ay, tengamos nuestro propio teatro, sí, qué libertad, no sé qué, pero dijo, administrar un espacio cultural en este país también es un tema muy complicado. Entonces te digo, a veces mi paz mental me lleva por otros caminos. Claro. Digo, no descarto esa posibilidad en algún momento, pero sí, gestionar un espacio cultural es muy complicado. Sí, no es fácil. Tu proceso para conseguir directores, como me decías ahorita, como que se te vienen a la mente, pues, quién pueda ser el mejor postor para cierto texto. Y a partir de eso haces pláticas con ellos o te vas directo con uno y listo. Sí, no, hay que hacer pláticas con ellos, depende mucho, pero por lo general yo les llamo, ¿no? Les cuento un poco que tengo tal texto, que me gustaría que lo leyeran, que creo que su visión es la necesaria para esta obra. Ya les diré si por qué o no, o sea, o los dejo que ellos lean el texto, y descubran un poco. Pero es eso, o sea, primero pues que lean la obra. Si a veces ya tengo personas pensadas para el elenco o para los creativos, los menciono en ese momento, claro, todo a discusión, porque pues también hay una labor ahí que uno tiene que entender como productor, que tú tienes una visión creativa, pero le tienes que dar obviamente el lugar al director y trabajar para su visión creativa, que eso es un poco, a veces, o sea, tú como productor estás trabajando para la visión creativa del director y para que lo que él o ella quieren de la obra también sea viable y sea posible, ¿no?
Entonces ahí es como unas sí, pláticas luego de, mira, yo veo esto, tú qué ves, a mí me llamó la atención este texto por esto y esto y esto, y creo que tiene que estar, o sea, por ejemplo, con A Ocho Columnas, fue una obra que a mí me invitaron a leer para un como radio, no era radio, era como para el Canal 11 me parece, como teatro televisado, pero era lectura dramatizada ¿Mm? televisada, y entonces ahí descubrí la obra y yo cuando la leí dije, oye, revivirla ahorita estaría muy padre. Mucha gente como que dijo, ay no, otros dijeron, ay sí estaría divertido, pero porque era una obra creo que eran los 50, ya no me acuerdo exactamente qué año fue, ay Dios mío, pero yo le veía un humor muy particular a ese texto y justo fue Fer Boimilla quien dije, creo que él tiene este tipo de humor y él puede tener esta visión para no montar algo, no me interesaba montar este teatro museo de los 50, sino era buscarle una visión contemporánea a ese texto, ¿no? Y entonces, y con Fer fue mucho, oye, yo ya tengo pensada esta persona, ¿te convence? No, pues veamos, tú qué ves y yo decirle, bueno, yo veo también este humor involuntario de esta época, veo estos conceptos y siento que tiene que estar súper enraizado en la época para que realmente nos hable ahorita, ¿no? Y entonces Fer me dijo, claro, yo lo entiendo perfectamente y él hizo, o sea, una investigación increíble con los actores para lograr que sonaran, o sea, la gente lo veía y era como estoy viendo una película de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Y así se sentía pero pero irónicamente era lo que lo acercaba al público contemporáneo, el que estuviera en ese tono, el que estuviera respetando esas cosas entonces ahí salía el humor que yo estaba buscando y entonces fue un pimponeo ahí con Fer un poco al principio y en confiar en su visión y que él lo entendió perfectamente y él trajo además otras cosas al montaje increíble, ¿no? Entonces ahí es una, sí, son pláticas, si les gusta el texto y por supuesto que he mandado textos a directores que me dicen, a mí no me llama la atención, bueno, perfecto, entonces también hay una lista de primero, dos, tres, o sea, Mm. porque sí, pues tienes que tener, porque si no le llama, pues tengo que respetar que no le guste trataré de convencerlo si es que yo veo que, pero si no le gusta, ¿qué voy a hacer? Sí, ya está, No, ¿no? ya está. ¿Y con los actores? Y con los actores, pues también, o sea, soy un productor muy, muy metiche, en el sentido de que, pues sí, me gusta también proponer a quienes veo en ciertos personajes por qué, ¿no? Pero también, pues soy actor, entonces también entiendo y eso ha sido delicioso, sobre todo en los procesos de La obra que sale mal y Peter Pan que sale mal, y otros procesos es de abrir casting y decir, vamos a ver gente nueva, o sea, vamos a ver muchas propuestas y ver quién es la persona indicada para este papel y pues ahí vamos armando listas con sugerencias de gente, de colegas, gente que yo haya visto, de Camila o los directores, etcétera, vamos como armando. Yo tengo por ahí una colección de programas de mano enorme de todas las obras que he visto, ya cada vez menos porque desde la pandemia pues ya no hay y la verdad es que no soy de los que, o sea, no colecciono códigos QR, pero sí tengo una serie de programas de mano que a veces digo, ay, oye, vi este actor o actriz, o incluso escenógrafos o escenógrafas vestuaristas, o sea, diseñadores de vestuario más bien, discúlpenme, colegas, este, que a veces me acuerdo del trabajo, pero no sé quién era y digo, vi esta obra donde, híjole, sí, el vestuario estaba fantástico y es justo como, o sea, no quiero que replique eso, pero creo que esa visión es lo que podría funcionar para esto, entonces voy, busco el programa de mano y digo, fulanita, fulanita, entonces llamémosle a ver, o sea, como que también es un proceso de tener mi base de datos ahí Claro. de las cosas que he visto, de a quienes he visto, y un poco así va funcionando. Y también en confiar en luego las visiones del director, ¿no? O sea, con Fer me pasó también, hubo un cambio de elenco ahí de a 8 columnas donde él me propuso algo y dije, pues yo no lo veo, pero confío, ¿no? O sea, veamos qué sucede y tenía toda la razón del mundo, ¿no? Mm. Entonces, pues sí, es también confiar en esas visiones y entender que ellos tienen algo que vieron que les funciona para el montaje, ¿no? ¿Y cómo sacan esas convocatorias? Depende, o sea, a veces son muy directas desde nosotros de llamadas de si ya sabemos quién es, ¿no? O sea, a veces, o a quién queremos más bien, ¿no? O Ajá. sea, y
A veces he hecho convocatorias abiertas por redes, o sea, como de estamos buscando estos perfiles, etcétera, etcétera, mándenos. Eso por lo general han sido más para obras que hemos desarrollado como en tallereos y cosas así. Con managers, por ejemplo, ¿tú tienes contacto de pronto? Rara vez, rara vez. A veces sí, depende ahí un poco del actor, pero en teatro es muy poco, ¿no? Pero depende mucho del actor. Por ejemplo, alguien que me pide que hable siempre con su manager en ciertas cuestiones es Juan Carlos Colombo, no en cuestiones así, de la obra, de lo que sea, pero ya las cuestiones de fechas, dinero, se ven allá, ¿no? Entonces, cosas así, depende ahí mucho del actor, pero por lo general no busco a las propuestas de los managers para los proyectos de teatro, y por lo general sí son convocatorias a veces muy puntuales, o sea, para el recasteo de la obra que sale mal y de Peter Pan que sale mal y demás, sí hacemos un pool de nombres de muchos lugares, pero son ese pool de nombres, ¿no? No está Tan abierto abierto. al público. Depende del proyecto, o sea, quizás haya alguno ahí que sí sea de decir, pues no tengo ni idea, no se me o sea, o no tengo suficientes perfiles en mi cabeza para eso, hagamos un call abierto, ¿no? Pero ahí va dependiendo. Y para ir cerrando, Jerónimo, ¿cuál crees tú que es lo más complicado para ustedes los productores teatrales hoy en día? Ay, Dios mío, qué pregunta tan complicada. Ahora que vino la pandemia y... Pues mira, algo que estamos, creo que afortunadamente siento que regresamos de la pandemia y el público está regresando al teatro, sí está yendo, sí siento y sentimos muchos colegas que hay un mayor porcentaje de público, o sea que la gente sí está decidiendo a veces quedarse más en casa, y competimos con eso, ¿no? No quiere decir que los teatros estén vacíos para nada. Yo voy y hay mucha gente y claro, depende luego de los montajes, etcétera. Claro. Pero pues creo que en México tenemos una tarea bastante complicada muchas veces como productores porque a pesar de que sí está yendo la gente al teatro, eh, hay una cultura compleja de que la gente esté acostumbrada a hacerlo, ¿no? Lo veo en otros países donde es algo como mucho más común el que haya un público amplio que está acostumbrado a ir al teatro y que lo hace con frecuencia Ujú. y que lo consume con frecuencia. Y aquí en México está mucho menos estable, ¿no? Por supuesto que están los teatreros de corazón y hay su público fanático del teatro, pero como que sentimos, y es una sensación que tenemos muchos colegas, que no hay esa tradición en el público, que es más, algunos sí, otros no, como que no está tan homogeneizado en el todo y puede ser desde muchos factores como los costos, ¿no? Que por supuesto que pueden ser a veces prohibitivos para muchos sectores sociales, ¿no? Y también buscamos luego entonces cómo meter los descuentos y de qué manera que le lleguen a ese público, etcétera, ¿no? Para así traerlos al teatro, pero y también está un reto que creo que fue muy, muy difícil para crear eso, para crear justamente ese público que vaya al teatro, que muchas veces, o por lo menos yo siento en mi sentir en México, durante mucho tiempo, el teatro cultural, ¿no? O de artista, hacen estas definiciones entre el Ujú. teatro cultural y el comercial, como que hubo un teatro que se preocupó por hablarse a sí mismo y a su ombligo mucho tiempo, y no por el espectador que tenían enfrente, y otro teatro que se preocupó demasiado por cómo venderle a ese espectador una experiencia increíble, que haga que compre el boleto caro, ¿no? O sea, como que había y creo que justo Efiteatro empezó a permitir una nueva ola de productores que buscábamos algo entre los dos, donde había una oferta cultural de mucha calidad, de textos muy complejos, de directores increíbles, pero con un tinte donde pensábamos en el espectador, en que le vamos a pedir
por supuesto, su dinero por el boleto, pero sobre todo su tiempo, ¿no? Que es lo más valioso y que me va a dar 2 horas, 3, 1 y media, lo que dure la obra de su vida y su atención, y tengo que ofrecerle algo valioso, ¿no? Entonces, no me interesa hablarme a mi ombligo, me interesa hablarle a él y qué le voy a ofrecer, o ella, ¿no? ¿Qué voy a ofrecerle? Entonces siento que ese sigue siendo todavía un reto y que a veces están esas dos maneras de ver el teatro y que bueno, pues tenemos que crear de alguna manera un público, un pool de público acostumbrado y que se vuelva una tradición familiar ir al teatro, ¿no? No sé si ese es el mayor reto, Pero sí, es un gran reto. Es un pero gran es un reto. gran reto. Sí. Creo que hay muchísimos más, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita también estamos con uno de los retos más grandes es algo a lo que nos ha ido orillando un poco a veces la institución, que no lo veo necesariamente mal en ciertos sentidos, pero es justamente la cultura de la gratuidad, sí, sí, gratuidad, no gratuidad, Eh, este, el, que, o sea, tiene que ver con esta cuestión como de el artista termina subsidiando su trabajo porque cuando uno trabaja en ciertos teatros de la institución, el modelo económico, y sé que a mucha gente le causa escozor hablar de economía en la cultura y el arte, pero pues es de qué va a vivir el artista, así tal cual como dice la organización, no vivimos del aplauso. Entonces, pues hay modelos muy castigados donde por supuesto que entiendo que la prioridad es darle al espectador un precio accesible y hay jueves de 30 pesos que se llenan los teatros y qué maravilla que se llenen y que haya gente que pueda acceder al teatro por 30 pesos, pero esos jueves de 30 pesos, aunque sea el Julio Castillo, no sacas para pagarle a la gente, no sacas para pagarle a todo el equipo. sí, ¿no? Y entonces el artista termina subsidiando su trabajo, terminas poniendo tu tiempo, tu dinero para poder con tu amor sacar la obra y que el público la vea. Y eso es algo muy riesgoso porque no existe dentro de la institución las condiciones dignas para que entonces, ok, si vas a ofrecer el boleto a 30 pesos, pues tú ayúdame, ¿no? O sea, tú échame la mano dignamente, ¿no? O sea, no me pagues la función también a 10,000 pesos, ¿no? Porque ve todas las nóminas que hay que pagar. Claro. Entonces, ese tipo de retos creo que es de lo más complejo. Y voy a sumar otro. Venga. Y voy a sumar otro que tiene que ver también con la institución y tiene que ver con cómo está ese modelo a veces, y me voy a meterse que en camisa de, no me acuerdo cuál es la expresión, de 11 varas aquí, pero mucho del presupuesto, justo también, ¿por qué la institución no puede ofrecer condiciones óptimas para los artistas que vienen a llenar de contenido los teatros? Es porque hay mucho desperdicio de recurso en muchos temas burocráticos, ¿no? Administrativos, y sobre todo en cuestiones de los derechos que han logrado, que no estoy para nada en contra de los sindicatos y de los derechos de los trabajadores, pero hay un amarre ahí muy grande presupuestal de muchos derechos que cuestan muchísimo dinero y es realmente escandaloso el porcentaje de presupuesto que se va realmente a eso y no a lo que es el contenido que va a ver el espectador. Entonces eso también inhabilita a las instituciones para poder manejar sus presupuestos y que haya un presupuesto digno para eso, porque de entrada en el CCB, a partir, me parece, de las 10 de la noche, o no me acuerdo si es 9:30 o 10 de la noche, ya son horas extras, ¿no? Bueno, ¿en qué industria estamos trabajando? ¿A qué hora viene el público al teatro? Bueno, a veces la función empieza a las 8:30 y dura 3 horas. Entonces ya de ahí le tienes que pagar horas extra. De entrada le vas a tener que pagar horas extra a esa planta técnica porque ya la obra terminará después, etcétera. Entonces como que hay muchas cosas así de acuerdos que son absurdos, que no están con base a cómo realmente funciona, ¿no? Sino que están con base a otros intereses y entonces que drenan mucho de presupuesto. Entonces ahí hay otro reto que realmente pues es muy difícil de poder taclear, ¿no? Sí, complicado lo Ujú. hace todo, ¿no? Sí, 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 y entonces entiendo que a veces las instituciones están amarradas de las manos porque pues sí, hay muchos costos allí
extras que no van al producto que ve el espectador, ¿no? Y que por supuesto que estoy en pro de que haya derechos laborales dignos para todos, pero no puede ser que se esté drenando el presupuesto de cultura en algo que, como te digo, tan absurdo como que a una hora, o sea, a una hora que es normal que estemos trabajando, se tenga que entonces considerar como extra, pero no, porque estamos en una industria donde es normal trabajar a esas horas, donde es normal, a veces, por ejemplo, también me peleo con los teatros donde, bueno, es que las vacaciones, etcétera, y yo digo, entiendo, o sea, todo el mundo tiene que tener vacaciones, pero ¿por qué vamos a cerrar el teatro en diciembre cuando todo el mundo está de vacaciones y lo que busca es ir al teatro? Entonces, perdón, o sea, demos las vacaciones en otro momento o busquemos una manera de rotarnos Ujú. o etcétera, pero entonces eso tampoco te permite creación de nuevos públicos. Para mí esas fechas son fundamentales para la creación de nuevos públicos, porque es cuando más gente que no ha ido al teatro va al teatro, viene a la ciudad, no están turisteando, o las familias están libres, tienen tiempo libre y entonces si les antoja ir a ver una obra de teatro, pues que no haya, digo, ahorita obviamente hay oferta en el teatro fuera de las instituciones, pero que la institución a veces no te pueda ofrecer algo en esas fechas es absurdo, me parece absurdo. Y tiene que ver con acuerdos que me parecen absurdos para lo que nosotros hacemos, Sí. ¿no? Sí, o sea, por lo general, mientras la gente está de vacaciones, el artista, o bueno, al menos el actor y todo lo que conlleva esto, es donde más le puede sacar provecho, ¿no? ¿Cómo les va a ustedes, por ejemplo, en Semana Santa? Son las mejores épocas, o sea, realmente Navidad, Semana Santa, Navidad y Semana Santa son las mejores épocas, porque efectivamente la gente está ávida de encontrar que ver en familia, Sí, pues tiempo libre. tiempo libre, etcétera, están de vacaciones, pueden hacerlo y mucha gente viene a la Ciudad de México justo por esa oferta. Los chilangos salimos, ¿no? En Ujú. su mayoría, pero entonces ahí es donde digo, son nuevos espectadores. Son nuevos espectadores porque viene gente que a veces no ha ido nunca al teatro o no llegan esas obras a donde ellos viven Ujú. y entonces son nuevos espectadores y por qué no les vamos a ofrecer algo en esas fechas. Entonces, bueno, en fin. Para quitarnos el trago amargo, Así es. ¿alguna película, libro, obra de teatro que nos recomiendes? Híjole, pues yo les recomiendo ahorita ir a ver El Padre. Me parece Mm. que hay que ir a ver esa puesta en escena. Este, película, la verdad es, no sé. No, así, con esa obra Vayan a es ver El buena. Padre. Vayan a ver El Padre. El padre que la está dirigiendo Angélica, Angélica Rogel, sí, que Angélica Rogel. es de las directoras más talentosas. Sí, 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 sí. ya está en mi lista. Me he tardado en ir a verla, pero ya voy a ir a verla. ¿Tienes algún ideal o alguna meta? Eh, Creo que mi ideal en lo profesional es siempre disfrutar el trabajo. Siempre gozarlo. Eso es como mi filosofía reciente, o sea, y te digo, mi paz mental. Mm. Entonces, sí hay luego muchos aspectos del trabajo que pues generan estrés y demás, pero como que mi ideal ahorita es gozarlo y lo estoy encontrando en todos los aspectos de mi trabajo, o sea, tanto en la actuación como en la producción, como escritura, dirección, lo que quiero es gozar el proceso y finalmente no estar a la expectativa del resultado, sino gozar el camino y disfrutarlo y aprenderle en el camino, pero sobre todo eso, gozarlo y jugar. ¿A qué te hubieras dedicado si no sería al arte? Eh, En algún momento, bueno, cuando niño como que quería ser doctor, pero porque mi abuelo era doctor, después descubrí muy rápido que no. Y luego, bueno, más bien si no me hubiera dedicado al arte de la actuación o al arte dramático, creo que sería cocinero o chef, pero, Mm. pero pues también lo considero un arte. Entonces no sé si vale esa respuesta, Sí, porque sí, sí. también lo considero un arte, es algo increíblemente creativo, el arte culinario y finalmente, bueno, todo en la vida es creativo, generar ideas y combinaciones. Entonces, pues eso, creo que me hubiera dedicado a ser chef. ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito? El platillo mexicano favorito está entre los tacos al pastor Mm. y el mole. El mole es algo
increíble. O sea, todos los moles tienen una cantidad de capas de sabor impresionante, dulce, salado, amargo. O sea, me parece increíble. Sí, es sabroso. Sí, sí. Aparte del arte, ¿qué te hace feliz? Cocinar, mis mascotas, gatos, perro, mi pareja, estar en mi casa, escuchar los pajaritos, sí, ¿Qué tienes? viajar. ¿Un También gato y un es perro? No, tengo 4 gatos y un perro. Ah, órale. 4 gatos y un perro, sí. Ok. En algún momento fueron 4 gatos y 2 perros, pero ya Sam falleció el año pasado y entonces, pero sí, viajar también es algo que me llena muchísimo. Ya está, pues mandamos entonces a la gente. Está ahorita Peter Pan, que sale mal. Peter Pan que sale mal, efectivamente, está ahorita en cartelera en el Foro Cultural Chapultepec, de viernes a domingo. También como actor me pueden ver en Fabricantes de OVNIs, en Star Plus. Que se acaba de estrenar. Se acaba Ya no de nos dio estrenar. tiempo de estrenar de ella, pero está en Star Plus. Está en Star Plus, sí, ese para mí fue un trabajo increíble porque fue pues el primer protagónico que tengo en televisión y fue una montaña rusa de emociones. Ajá. Y ese está ahorita en Star Plus. También estoy como actor en VIX en Un Buen Divorcio y próximamente regreso al teatro. Estaré en un montaje de Yerma, que estará me parece que en el Lucerna. Ahorita todavía está va a ser en el segundo semestre de este año. Yo la verdad me están apartando las fechas apenas, entonces no sé mucho del montaje fuera de que viene un director francés a dirigir Yerma y será pues algo muy distinto a lo que normalmente he hecho, entonces está padrísimo. Qué chido. Pues felicidades por el protagonista. Gracias. ¿Y tus redes sociales y las redes sociales de Peter Pan? Pues mira, mis redes sociales son Jerónimo Best o Jero Best, Jerónimo con J, y Best Jerónimo me parece que estoy en Twitter, bueno, ex. Las redes de mi compañía es Próspero Teatro, Próspero MX, ahí pueden ver todos los montajes, todo lo que tenemos y vamos a tener en cartelera, proyectos y demás. También están las redes específicas de la obra que sale mal y Peter Pan que sale mal, que los encuentran así como Peter Pan que sale mal y obra que sale mal. Ya está, pues Jerónimo, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Estuvo muy buena la plática. Gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos la próxima. Adiós.